Buenos días. Soy profesor Héctor Paredes, profesor de Venezuela, 41 años en ejercicio, de profesor integral de la Universidad IUPN, un instituto que nació para el mejoramiento profesional y agregado al Pedagógico Libertador de Venezuela. El motivo de este video es llevarle a la sociedad un compendio de las teorías con las explicaciones del significado de esas teorías. No teoría ni explicar el significado, sí, porque a lo largo de los últimos 10 años he hecho una investigación utilizando el recurso de la visita a escuelas, entrevistas con docentes jóvenes, mediana edad y docentes jubilados de diferentes edades, y me he dado cuenta la diversidad de cómo manejan los conceptos. En nuestro sistema es más importante luchar. ¿Quién sabe mejor el concepto? Concepto de valores. Yo digo valores, se perdieron los valores, levantan la mano para decir, ya no se dice pérdida de valores. En fulano de tal, yo hice un curso en tal parte, en Alemania, y yo escuché que valores estos. Entonces es más importante ver quién le aporta más, a qué es lo que es el valor para su tema, para lucirse a que solucionemos el problema de los valores. Entonces, eso nos divide. Y ese es como una explicación más o menos de lo que yo me estoy refiriendo a lo que es la teoría, los conceptos, cómo lo manejan. Ok. Me doy cuenta también por los indicadores que la sociedad me va prestando y me ha dado, y la misma comunicación me ha dado, que se utiliza por la fuerza de la costumbre, se utilizan los conceptos en la práctica como culturalmente. La maestra que me dio el tema, la abuelita de ella, entonces pasa el tiempo y estamos como haciendo lo mismo. Y una vez dijo Albert Einstein, reconocido científico mundial, ¿cómo pretendes hacer un cambio si siempre haces lo mismo? Lo mismo es decir, si siempre repetimos lo mismo, no podemos esperar un cambio. Entonces no solamente hacemos lo mismo y repetimos lo mismo, sino que creemos que estamos haciendo algo diferente y estamos reafirmando lo mismo. Entonces en nuestra mente, mientras creemos que estamos haciéndolo bien, no vamos a abrirnos a un cambio. Entonces lo que ha mejorado es el discurso. Yo lo hago bien, estoy haciendo muchos nuevos metodologías. Cuando tú le pones a ver, no salimos de que si la crucigrama de letras, la sopa de letras. Yo digo que la metodología es saber de la actualidad en educación. No, yo utilizo educación moderna. ¿Cómo utilizo educación moderna? Entonces, cuando tú le nombras los personajes que han actualizado la educación moderna, la nueva teoría, los nuevos conceptos, que no son nuevos, sino como lo han ido evolucionando, entonces hablan de ellos por fraccionado. A mí me gusta mucho Bandura, pero Bandura es un pedagogo canadiense que se dedicó a algo que se llama ¿cómo se llama? La imitación. El niño aprende, o el joven aprende, el estudiante aprende por imitación, la sociedad aprende por imitación de la conducta, donde tiene que ver el refuerzo y el castigo, mucho en él. Pero él se basó en lo significativo de otro pensador que nació en 1895, que era Jean Piaget y Vygotsky. A su vez, esa generación, ahí entraba uno que se llama Althusser. Entonces, el nombre canadiense, ruso, norteamericano Erik Erikson, David Althusser. Ok, cuando me he dado cuenta que yo entrevisto los nuestros, como Venezuela se encuentra en algo que es la revolución socialista bolivariana. Entonces, cuando uno entrevista a los nuevos personajes, los directores, los nuevos jefes de las zonas educativas,
parece algo común. Me pasó en el pedagógico de Maracay, me pasó en el pedagógico de Caracas, me pasó con el director de la escuela del sector donde estoy. Y entonces es como una repetición. Sí, pero ¿por qué tú nombras personajes de otros países? Si nosotros tenemos a Simón Rodríguez, nosotros tenemos a un brasileño, Paulo Freire, y son de nuestro sector, de nuestro contorno y de nuestra región latinoamericana y revolucionaria, ¿ok? Entonces me di cuenta y yo digo, me estás nombrando filosofías pedagógicas y yo estoy nombrando científicos de la pedagogía. Entonces después cuando yo seguí haciendo las entrevistas, yo dije, voy a cambiar mi discurso, voy a decir ciencia de la educación. Y cuando yo hablaba en los siguientes discursos, ciencia de la educación, comenzaban a hablarme muchos maestros, cuando digo maestros es el sistema docente. Me hablaban de cómo enseñar la biología, la química, la física. No estoy hablando de cómo enseñar la biología, la física y la química, estoy hablando de aplicar los conocimientos que la ciencia le ha dado a la educación. Ahora, si sacamos la cuenta, esos personajes que yo estoy nombrando, Vygotsky nació en 1896, Piaget en 1895, Ausubel en 1905, ya pisó en 1900. Gabriel Ausubel nació en 1917, Bandura en 1925. Es decir, no estoy hablando de mi trabajo, es mío, yo lo logré, yo lo investigué, no estoy hablando de cuestiones que ya se estudian, que cada uno de los estudiantes graduados en educación latinoamericana y de otros países deben haberlo estudiado. Y no, ellos se enamoran de uno, creen que yo uso Vygotsky, eso lo escuché yo hasta en un programa por televisión. Una señora, el programa se llamaba Pedagogía al Día. Yo soy muy moderna, yo no uso Piaget, yo uso Vygotsky. Y eso no tiene nada que ver. Vygotsky se refería a algo que se llama el término de educación significativa. O sea, a lo largo de esta exposición voy a ir dando los conceptos. ¿Qué es una educación significativa? Él vivió solamente la Primera Guerra Mundial, él murió en el año 35, murió jovencito. Significativa es, le voy a explicar a un niño donde él me va a hablar de su familia. ¿Qué más significativo que su familia? De su alrededor, de la plaza donde él vive. Y con eso él va a aprender a analizar, a parafrasear, a describir. Eso se llama ahora educación por competencias humanas. Ahora, cuando la clase no significativa es cuando yo le digo a ese mismo niño, hágame una exposición acerca de un niño que sea de la agricultura, háblame de la computadora, y resulta que el niño nunca aprendió la computadora. Eso es lo que se llama no significativo. Un niño que sea del campo, entonces, o al contrario, un niño que sea de la ciudad y le empecemos a preguntar cosas del campo, el niño no sabe. No, es para que aprenda. Sí, pero se lo complicas. Entonces, eso es lo que se llama una educación significativa, con un ambiente significativo de su contexto. Y todavía vemos que mucha gente planifica en base a lo que sabe el maestro y no a lo que el niño percibe como significativo. Dentro de una sociedad que ha cambiado tantas cosas, donde se nos han impuesto culturas, entonces han habido pues, jefes que dicen, hay que hacerle al niño una pregunta, ¿qué prefiere, papito? El niño va a decir, un reggaetón. Entonces dice el docente, la teoría dice, lo que él pida, hay que darle reggaetón. Pero tú tienes que ampliar tu visión y decir, él pidió reggaetón porque la sociedad de dominación le impuso el reggaetón como significativo. Pero nosotros como sistema transformador de la sociedad no le podemos apoyar el reggaetón, por lo menos en la escuela no. Porque si la religión es laica, porque el reggaetón sí se lo vamos a meter, es decir, no le vamos a dar religión porque somos laicas y la familia decide, pero en la escuela sí la mete el reggaetón. No, la escuela no puede, ni como dice, si no es con Dios o con el diablo menos. Ok, aquí es cultura regional y nacional porque es lo que vamos a formar, es decir, tratar de lo que
fue significativo y dejó de ser significativo, vuelva a ser significativo, para que no sea significativo lo que nunca debió haber sido significativo. Para su trabalengua, si lo entienden y lo analizamos, ahí está gran parte del daño. La escuela, el maestro sale y planifica y hace su proyecto y hace sus láminas y trae todo el material y los que van a recibir las clases de cualquier edad, niño, mediano, les molesta, les fastidia. ¿Por qué? Hay algo que no les gusta. ¿Qué será eso que no les gusta? Que la escuela, en la sociedad, se ha ido convirtiendo en hedonista, el bochinche, la rochera. Ese hedonismo lo transmite una escuela que yo llamaré en mi trabajo una escuela paralela. Esa escuela paralela está dada por los medios de comunicación. Entonces, la generación de los años 50 era una generación donde había analfabetismo, pero había cultura familiar. En los años 60 comenzó a haber un efecto de la televisión en la sociedad. El cambio fue brusco hacia el materialismo. En los años 70, si analizamos la sociedad venezolana, se llenó mucho de divorcios y ese tipo de temas familiares. Y ya en los años 80 comenzamos a llenarnos de violencia. Y en los años 90, ya la generación que está aquí la ha vivido. Entre el 90 y el 2000, cómo ha aumentado la violencia, el robo de zapatos, el robo de moto, el asesinato por un par de zapatos. Entonces, eso a raíz de que esa escuela, que yo llamo la escuela paralela, que fue la de los medios de comunicación, fue entrando en los años 60, ustedes por familia, en los años 70, uno en el cuarto de mamá y uno en la sala para los niños, en el año 80 en adelante, uno en cada cuarto. La tecnología avanzó, sea parabólica, televisor por cable, internet, etcétera, 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 y la escuela, igualito. Sentarse, una cartelera que se llena de arañas, la cartelera es un adorno más. A veces hasta se paga para que hagan una cartelera bien bonita, para cumplir un lineamiento que le mandaron. Pero esa cartelera que está en el aula no se utiliza para dar clases, es decir, no es funcional, es un adorno más. Entonces, ahí vamos restando material audiovisual, las esferas, los mapas del mundo. No, yo no soy de geografía, yo soy de arte. No, yo soy de deporte. No, yo soy de química. No tiene nada que ver. Bueno, ¿por qué no montamos un acto cultural con un joropo y unos tambores? No, yo soy de matemática, yo no sé de eso. ¿Ok? Tú no eres, pero yo no te estoy diciendo que lo hagas, sino que lo desarrollemos. Entonces, ahí voy a mostrar otro problema. El educador en una escuela fraccionada no es educador. Científicamente no es un educador. Es una fracción de la educación. Si tú sabes para dónde vas, tú debes formar venezolano. El educador venezolano debe formar venezolano. El educador chino, ¿qué va a formar? Chino. El educador colombiano, colombianos. Y así por el estilo. Ya andamos entendiendo mejor. Entonces, un educador venezolano va a utilizar todas las herramientas del mundo para formar un venezolano con un perfil venezolano que trabaje por Venezuela, que sea solidario, que sea humanistamente una persona que colabore con la sociedad venezolana, regional y con el mundo, cuando ya seas un hombre. Eso se llama el continuo humano para la formación. Ok. El mapa mundo, ¿qué te va a enseñar? La cosmovisión, cómo se ve el mundo, el planeta, dónde estamos ubicados. Una o dos veces que tú le digas a un niño una buena explicación, que el niño haga desde pequeña edad y después mediana edad, hace su planeta, su sol, el sistema solar, ya ese niño va a tener una cosmovisión diferente. A esta época, estamos en el año 2020, yo he hablado con adultos y se sorprenden cuando les explico que las estrellas son soles que están a miles de años luz, es decir, millones de años.
de kilómetros, millones de kilómetros del planeta. Entonces todavía lo ven como algo bonito, un dibujito como lucecita en esta época. Entonces sorprende que la gente se sorprenda de que otros no lo sepan. Y no, es que hay que decírselo, así sea una o dos veces en la vida y la gente después avanza. Entonces, ¿cuál es el nuevo tema ahora? Que en nuestras sociedades vemos la ciencia como algo que no nos corresponde. La ciencia es para los científicos. Resulta que esto es ciencia. Conocer dónde está Venezuela en el mundo. Este planeta, este mapa mundi, no tiene los planetas, no tiene los países divididos. Es un mapa del mundo. Entonces, he hecho esto como parte de investigación. Yo subo muchas cosas. En la semana bolivariana, la semana se le canta, de la América, el Día de las Américas, se canta el himno de las Américas. Un canto de amistad, de buena vecindad, terminó el himno de las Américas. Paramos aquí los niños sexto, séptimo, sexto y séptimo, quinto, sexto y séptimo, hasta los niños de octavo. Aquí está el mapa del mundo. ¿Dónde está América? Y hay un alto porcentaje, alto porcentaje, que eso lo he hecho por diferentes años, es decir, eso se llama algo vertical, una investigación con un sector vertical y longitudinal en diferentes escuelas. Ven el mapa y aquí comienzan a señalar así. Entonces, ahí me están diciendo que no estamos utilizando las herramientas adecuadas. El Día de las Américas, una foto, cantar el himno porque hay que cumplir el lineamiento del Día de las Américas. Y cantaron el himno, pero nunca utilizamos un mapa. Y una vez me dijeron, ¿puedes dar una clase hoy mismo para un encuentro pedagógico? Sí, hoy mismo. Fui, busqué un mapa y busqué una esfera y busqué unas laticas para mostrar los productos químicos de la latica de jugo. Ok, profe, pero por lo menos pásale un trapito al mapa, que esto está lleno de tierra. Y le dije, si eso es lo que voy a tratar de demostrar, estoy tratando de demostrar que en el sistema no salimos de una pizarrita. No estamos utilizando los recursos a pesar de que están. Y entonces a lo largo de la explicación les voy a decir cómo se utilizan y el por qué se utiliza científicamente, o vamos a decirlo así, el por qué se debe utilizar científicamente los recursos manuales, de vista, audiovisuales. Todo va a tener una respuesta. Pues entonces, en cierta forma, le demostré, no se utiliza, ahí están los recursos, no se utiliza. Es que yo le doy vuelta al mapa y yo no me sé ni los estados de Venezuela, me lo han dicho. Bueno, tranquilo, pero por lo menos lo reconocen. No estamos diciendo mentiras. Tú no puedes enseñar lo que no sabes, pero tú tienes que tener conciencia de que debes enseñar lo que no sabes. Y si no lo sabes, profe, ¿usted puede dar tal tema por mí? Sí, te lo agradezco. Debemos aprender a compensar el conocimiento de uno con el otro, porque éticamente nuestra tarea es enseñar de todo, para dejar preparado lo máximo que se pueda a una generación que son variados. Los niños no todos son iguales, ni los hijos de una misma mamá y de un mismo papá son iguales. Voy a decir una referencia. Una perrita, pare 10 perritos del mismo papel y de una perrita. Y uno se da cuenta, este muerde, este es manso, este es tremendo, este es juguetón, este es dormilón. Y así es el ser humano también. Imagínense diferentes razas, diferentes experiencias, diferentes culturas, y salen diferentes. No todos van a aprender con la misma clase. Yo esta misma clase la puedo escribir, puedo hablar y puedo ir mostrando recursos para dar la misma clase. Es decir, la utilización de los recursos va a ir aumentando las probabilidades de que llegue a más personas. Porque hay unos que piensan de una forma y otros que piensan de otra. Hay unos que aprenden de una forma y otros aprenden de otra forma. Hay unos que han madurado de una forma y otros han madurado de otra. Todo esto lo voy a ir explicándolo a lo largo de este video. Entonces, voy a utilizar mucho a lo largo del video también como recurso explicar palabras para producir la neurolingüística, para poder unificar. ¿Qué es eso? Bueno,
Un ejemplo, todo lo voy a utilizar con ejemplo, como le dije al principio. La palabra ofuscar, si yo le digo, señora, no se ofusque, usted está ofuscada. Yo lo hago con la intencionalidad de ver las reacciones. La gente se pone brava, una persona un día me colgó el teléfono. Casi que me recuerdan a uno la mamá. Ofuscar lo percibe la mayor parte de la sociedad como llenarse de ira, molestarse, ponerse bravo. Mientras que ofuscar en realidad es esto. Estás ofuscado. En este momento yo estoy ofuscado. Porque yo no los puedo ver a ustedes, no puedo ver a ustedes, porque hay algo que me ofusca. Pregunto, ¿qué me ofusca en este momento? Esta hoja. Entonces ahora estoy desofuscado, porque ya quité la hoja. Averigüé lo que me estaba ofuscando y quité la hoja. Eso es lo que significa ofuscar. Vengo aquí otra vez. Entonces, el sistema educativo está ofuscado, porque la mayor parte de nosotros nos ofuscamos. No hemos buscado qué es lo que nos tranca. Uno, el hedonismo que ha producido una sociedad con medios de comunicación. Dos, la falta de esos conceptos bien utilizados por la masa que estudió educación. Los tenemos. El concepto para pasar la materia, pero cuando vamos a la práctica, muchos estamos repitiendo lo mismo con lo que nos enseñó la maestra, que nos enseñó mi mamá y a la abuelita. Cambiamos algunas veces y nos sentimos modernos porque utilicé un método moderno. Pero no estamos utilizando los mapas, no sabemos qué es un paralelo, no sabemos qué es un meridiano. Nuestro héroe Simón Bolívar, solamente repetimos lo mismo: cuando nació, con quién se casó, que conoció a su papá y que era el libertador. Pero no, ni los adultos sabemos de su pensamiento de unidad regional, de la Gran Colombia, el significado, la historia de Francisco Miranda, para poder hablar de Bolívar. Entonces, entonces el tema, en este momento voy a hacer otra analogía. Voy a utilizar las analogías. ¿Qué es una analogía? Explico algo muy común para entender o tratar de hacer entender, porque toda educación es tratar, a utilizar las herramientas, de hacer entender un concepto de la educación. Voy a hacer esta analogía. Si un ingeniero, ok, civil, en Venezuela el que construye se le dice civil, civil de obras civiles, ok, construye todo este edificio, pero ahora vamos a hacerlo. El mismo edificio lo puede hacer un albañil sin utilizar el ingeniero. Venga acá, señor, hágame el favor, construyame esto. ¿Qué necesita? Aquí está el dinero, él sabe dónde va a comprar, él sabe qué es lo que va a buscar, él sabe las herramientas, él sabe todo lo que sabe el ingeniero. Y construyó el edificio. Pregunto yo entonces, ¿por qué una universidad de ingeniería? Ahora voy a hacer la misma pregunta con educación. Si la abuelita puede enseñar a leer y escribir hasta con más cariño que muchos maestros a los niños, si algunas mamás que están desocupadas pueden venir y enseñar también leer, escribir ciertas matemáticas, si el estudiante de ingeniería, como sucedió en los años 60 y 70, yo estudié, mi estudiante de ingeniería era mi maestro de química, matemática y física, pueden enseñar esas materias. Si un estudiante, hasta un recluta, paga el servicio militar, puede venir a sacarnos la chicha. Sacarnos la chicha es, en Venezuela, es hacer ejercicio que nos agotemos al máximo, pues se nos fue toda la energía. Cualquier recreador, payasito, puede venir a hacer una recreación mejor que cualquier profesor de deporte. Pregunto yo, entonces, ¿por qué una facultad de educación? ¿Por qué una de ingeniería? ¿Por qué una de educación? Ahora voy a dar la respuesta. Las universidades deben enseñar a ese personal que va a salir con un título, ingeniero o educador, con la universalidad del conocimiento. Es decir, el ingeniero
No solamente es comprar material y hacerlo, sino también saber estudiar el suelo, hacer un cálculo del peso para el cual va a servir ese edificio, conocer el impacto social, cultural que va a producir el edificio y se pone de acuerdo entonces con el arquitecto, con el plomero, el tipo de material, la salinidad de la tierra. O sea, hay otras cosas que el albañil no lo conoce, pero se aprende en la universidad, la universalidad del conocimiento. Lo que usan en Rusia, lo que usan en China, lo que usan en Australia, lo que usan en Bélgica, en Japón, para los terremotos, hace un estudio también de la historia de ese y de ahí va sacando ese ingeniero, ese sí es un ingeniero, el que sabe utilizar. El que hace las cosas por hacerla y ganarse un real el 10%, que si no sé qué cosa, ese no es un ingeniero, ese es un pirata, pero también tiene el mismo título. Ahora voy a llevar esa analogía al sistema educativo. La escuela, el docente que aplica educación, tiene que saber hacer la universalidad del conocimiento de la educación. ¿Se acuerdan que yo hace ratito estuve hablando de personajes de la ciencia de la educación? Entonces no tiene que cerrarse a, no, yo soy revolucionario solamente o le voy a parar a lo que dijo Paulo Freire. Eso, por Dios, eso es lo que están repitiendo nuestros directores. Hay que abrirse. No, la universalidad no es la regionalidad, ni el vecino al lado, ni porque yo soy más de izquierda que el otro, entonces solamente me voy a pegar con el Robinson. El Robinson es el mismo Simón Rodríguez, ¿no? Ok. La universalidad del conocimiento es que tú debes manejar todo. ¿Qué le enseño yo a un niño de 3 años que le debo enseñar de 4? ¿Qué le debo enseñar? ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Porque hay otro que es alemán-americano que se llama Erik Erikson, que nos enseñó en la universidad, por cierto, nació en 1906, creo que ya lo dije. Es decir, cuando yo digo 2 años, para que se den cuenta que nada es nuevo, no es que, no, un nuevo pensador, no, viejo, y los vimos en la universidad. Y hago una encuesta de los maestros que ya lo he hecho y no saben de qué hablo. ¿Saben cuál es la respuesta que me dan muchas veces maestros? Cuando están en grupo me dicen, ay, sí, profe, nosotros como que estudiamos eso, como que fue en el 4º semestre, en el 2º año de tecnológico. Sí, pero por encimita, profe. Entonces, con esto le voy a decir algo. No es el culpable el maestro, en realidad. No, el sistema educativo es víctima de una universidad de dominación. Que tal vez lo hicieron a propósito o no. En realidad no puedo decir que sí o que no, porque me consta, no. Pero están fabricando lo que llama, ahora sí, Paulo Freire, objetos, personas objetos de dominación, que den lo mismo siempre, como máquina. De paso, el sistema nos fracciona, es decir, yo soy químico y después educador, yo soy físico y después educador, yo soy entrenador deportivo y después educador, yo soy un poeta, literata y después educador. Si tu título dice educador, es porque tú tienes que tener la universalidad del conocimiento de la educación primero, es decir, al revés. Primero educador, primero la universalidad del conocimiento, la ciencia, la filosofía, las estadísticas, la metodología científica del estudio social, y después es que eres físico, químico. Porque gracias a que eres físico y químico, tenemos una sociedad fraccionada. Entonces la gente piensa así, en una forma lineal, porque eso se fabricó. Somos pensadores lineales. Entonces hay una cosa que se llama el pensamiento complejo. Pensamiento complejo cuando tú, aparte, cuando ves un mapa, sabes la historia del mundo, sabes las estadísticas y puedes dar una explicación. Y te puedes dar a ti mismo una hipótesis de muchas cuestiones y muchas respuestas de la sociedad. ¿Por qué? Porque tú tienes una complejidad de conocimiento, de temas, de raza, de idioma, de historia. Es un pensamiento complejo. Entonces la escuela fraccionada aparentemente es para que aprendan más y resulta que termina siendo una escuela de aprender menos. Escuchamos ahorita, por lo menos a nivel político, las expresiones y las explicaciones que dan la gente
para darle respuesta a cosas que pasan en la sociedad. Y no las dan, se cierran. Eso se llama pensamiento por sensación. ¿Ven? No son reflexivos. Al no haber un pensamiento complejo no hay reflexión, solamente es lo que siento. Bueno, entonces quiere decir que el sistema debería ser para formar entonces pensadores de pensamiento complejo, venezolanos, pensadores complejos, y la escuela, al tener los conceptos de la universalidad del conocer, el educador debe ser un ingeniero de sociedad, que transforme la sociedad, no solamente que se cruzó de brazos a quejarse. La universidad está, la del mundo sí está malo, los valores se perdieron, eso es culpa de los padres, porque los padres no educan hoy a los hijos. Entonces los padres dicen, los valores se perdieron, eso es culpa de la escuela, porque la escuela no está educando a los hijos. División social. Los jóvenes no queremos saber de los viejos no queremos saber de los jóvenes. Hay que dejarlos tranquilos. División social. Otra falla de la sociedad que debe corregir el sistema. La división social. Fraccionamiento del saber. División social. Es decir, estamos fortaleciendo lo negativo. Fraccionamiento del saber. Y no creer en la ciencia. No creer en la ciencia. Es decir, vamos a aplicar la palabra, es decir, escepticismo al pensamiento científico. Todavía hay mucha gente que fue a la universidad y no cree en la evolución. Hay que buscarle la forma de encajarlo dentro de la sociedad, explicarlo, y esos niños se llevaron ese conocimiento. Si más adelante ellos no quieren creer y buscan y estudian y la forma de defenderse, de defender su teoría, lo harán, pero tú le tienes que haber dado moralmente la oportunidad de formarse en la evolución, en conocimiento del planeta, en el conocimiento de la cultura. Esa es nuestra labor. Ahora viene otro de las grandes fallas del sistema educativo. Por la costumbre de 60 años de costumbre, estamos en revolución, pero tampoco la cambiamos en revolución, más bien se fortaleció en revolución. Hay algo que se llama lineamiento, la escuela del lineamiento. ¿Qué es la escuela del lineamiento? El jefe del Ministerio de Educación le manda a las zonas educativas de las provincias, de los estados de Venezuela, y le dice, el lineamiento tiene que hacer las máscaras de llave, ¿eh? Todos los niños deben hacer una máscara de llave. Quienes trabajan en una escuela y quienes son padres y madres de los niños recordarán cuando la máscara de llave, cuando fuimos nominados Patrimonio Cultural del mundo, de un día para otro todos los niños haciendo máscara de llave. Llenamos las paredes de máscara de llave en una foto. Listo. Ya cumplimos el lineamiento y mandamos la foto. Ya el jefe dice, ya yo hice cumplir a mi escuela. La escuela ya yo hice cumplir a los maestros. Pero la pregunta de las 4.008, ¿quién aprendió? No podemos seguir haciendo lineamientos improvisados. Chávez cuando preguntó ¿qué voy a hacer? Bueno, estoy dando la respuesta. La cultura del lineamiento es una gran falla. Arrastramos desde la Cuarta República y la Quinta República no ha cambiado. Porque todos añoran ser jefes para que hagan mi lineamiento. Mañana ya ahora le toca el lineamiento del otro. Y los lineamientos le cambian el nombre. No, ya no se llaman lineamiento, ahora se llaman orientaciones. Es lo mismo. En estos días el mismo presidente se refirió por televisión, puro cambiar el nombre de las cosas. Ahora no le queremos decir título de bachiller al título de bachiller. No me acuerdo de cómo es que le dicen. Yo he sido que en ese sentido rechazo eso. Entonces cambio de nombre para dar lo mismo. Es el título de bachiller, digo el presidente, pero cambia el nombre también a eso, a todo, para decir yo soy más revolucionario. Dame un saludo. ¿Te das cuenta por qué me roban el título? Ok. Entonces, para dar lo mismo nos podemos cambiar. ¿Cómo debe ser entonces el lineamiento para esta persona que está tratando de buscar solución? Una planificación no puede ser, porque ayer el presidente
se puso bravo porque alguien quemó a una persona. Mañana todo el mundo debe hablar de la paz. Entonces, una improvisación. Mañana hay que reportar todo. Porque cada vez que hay un problema, la culpa es la educación. Hay que formarlo. Que si llegó una persona del extranjero, yo vengo de un país donde hacen esto así, y deberían hacerlo en Venezuela. El sistema educativo debería enseñar eso. Eso. Nosotros somos la solución del problema de cada quien, o de cada loco que traiga una idea sin analizarla. Hablando del loco que trae ideas, esto sí lo he escuchado yo a mucha gente, hasta el mismo Ministerio de Educación. Finlandia. En Finlandia no se manda tareas. Por lo tanto, es un país muy avanzado en educación, de la mejor educación del mundo. Por lo tanto, en Venezuela hay que ver ese ejemplo y no mandar tareas. ¿Ok? Ya se dan cuenta por dónde vengo, ¿verdad? Venezuela es Finlandia. Finlandia hace 500 años ya era un país desarrollado. Era del Imperio Ruso. Finlandia creo que tiene 10 o 11 millones de habitantes. Finlandia está muy cerca del Polo Norte. Es decir, el joven, el niño que no trabaje en la casa se muere congelado, se muere de hambre. Finlandia es otra cultura. Nosotros hace 500 años estábamos en Guayuco, sembrando, haciendo casitas, haciendo nuestra labor de indígena. Tenemos nuestra cultura, educando a nuestra forma. Entonces no vamos a estar comparando una sociedad, porque la lógica me dice a mí que como ese país desarrollado y nos manda tareas, no manda tareas a los niños. Venezuela tiene un alto índice de delincuencia. Más bien la tarea debemos buscar que esa tarea sea dirigida al niño, y que esa tarea que va para el niño sea chiquita y le pida ayuda a papá y mamá. Sobre todo en valores. Sobre todo en los valores. Porque tenemos un problema que es de valores en este país, por ejemplo. Y el país que lo tenga puede copiarse. Oye, voy a mandar tareas de unificar. Nuestro país es de alto índice de jóvenes por debajo de 22 años. Muy alto, más del 60% somos jóvenes. Los mayores de 60, así como yo, mayores de 60 somos el 40%. Mayores del 60%. Pero la gran masa se concentra entre 16 a los 55 años, la gran masa, en la edad de trabajo. Pero al tener, fíjense, Venezuela tiene 10 millones de estudiantes en la universidad. Creo que son como 4 millones entre las primarias y el bachillerato. Millones, estamos hablando de millones. Hay países como Panamá que no tiene sino 4 millones en todo el país de personas. Nosotros es lo que tenemos niños nada más. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos tener unos niños en una sociedad donde hay violencia, en una sociedad donde hay cierta descomposición, en una sociedad donde deberíamos estar transformando el nuevo ciudadano, haciendo un nuevo republicano. Tenemos 21 años haciendo un nuevo republicano, es un eslogan. Pero el problema es que no se sabe cómo hacerlo, porque el sistema educativo cree que es la escuela. Y yo aquí parezco que yo estoy hablando de la escuela nada más. Ahora bien, un pedagogo venezolano, margariteño, que pertenece al sistema educativo, lo ha introducido sus ideas a la filosofía educativa. Él decía: la escuela no debe ser el reflejo de la sociedad que tenemos, asumiendo que hay una sociedad con problemas. La escuela debe ser el reflejo de la sociedad que queremos construir. Si tú quieres una sociedad unida, la escuela debe ser unida. Si tú quieres una sociedad culta, la escuela debe ser culta. Si tú quieres una sociedad nacionalista, la escuela debe ser nacionalista. Pero entonces, para que la escuela sea nacionalista, tenemos que manejar los conceptos científicos. Y los conceptos científicos nos dicen que debemos enseñarnos la identidad ante los 14 años, la pertenencia ante los 11 años. Conceptos científicos. Nos dice una orden del presidente, llenen todo de marca de llave y ya está listo. ¿No? Ya el maestro debe saber. Entonces, ¿cómo se solucionan los alineamientos? La planificación nacional debe entregarse todos los años, pero con una visión de 3 años. De forma que
se ha creado una nueva, no tan nueva, la cultura de alineamiento ha creado que no se mueve, estamos en noviembre y todavía no hemos hecho una planificación de la Navidad, porque no ha llegado el alineamiento. Yo te pregunto, ¿y qué se nos olvidó cuando es Navidad? Se nos olvidó cuando es el aniversario de una escuela, se nos olvidaron las fechas patrias, que tenemos que esperar el lineamiento, porque después que tú construyes el lineamiento dice que eso no es lo que tú querías. ¿Quién? Una persona, hay que esperar que una persona diga lo que quiere para formar 30 millones de personas en un país de 900 kilómetros de ancho. Grandes problemas que se llama el lineamiento de educación improvisada. 3 años de solución. Si tú haces una buena planificación, 3 años. La sociedad debe conocer ese plan. Y el sistema educativo debe tener un centro de información para que el Ministerio de Comunas, el Ministerio de Educación Superior, el mismo Educación, Información, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos comunales sepan cuál es el lineamiento de 3 años. Si no lo sabemos, estamos trabajando fraccionado. Entonces la sociedad que queremos se parece a la escuela fraccionada. El de química es de químico, el de deporte es de entrenador, aquel es aquel. Y no estamos haciendo un trabajo unido. A última hora, los consejos comunales, las milicias, estamos apurados haciendo el trabajo político. Vamos a hablar también claro bien. Porque no se formó en 20 años el nacionalismo. ¿Y quiénes somos los que estamos haciendo el nacionalismo? La gente que mayores de 50 años, los que fuimos educados en el currículo de Rafael Caldera, que fue el último currículo que hubo. Y lo último de bachillerato fue cuando Luis Herrera Campi. Y los últimos militares fueron cuando el primer gobierno de Rafael Caldera, el último currículo educativo. Y entonces los bolivarianos, ¿dónde están los jóvenes? Hay que hacer ese análisis, chamba, Venezuela, para rescatar los que no estudian. Vean esto, y los que estudiaron fueron a la Universidad de Dominación y son profesionales más materialistas que nunca se había visto, más hedonistas como nunca se había visto, que salieron hasta muchos de ellos del país a buscar un iPhone. No, voy a buscar mi futuro, que en realidad ni siquiera saben para qué se fue. Eso se llama análisis psicosociales. Ok, bueno, voy a dar otro ejemplo de la falta de conocimiento de por qué la educación debe ser conocida por todo el mundo. Hay señoras, abuelas, mamás, que cuando un niño le da gripe, le dice, tómate un antibiótico. Sin ser médico, recomiendan antibióticos. Cuando hay un médico que no es muy bueno, le dice, bueno, eso no le va a hacer daño, póngaselo. Pero cuando hay un médico que de verdad estudió las ciencias de su área de trabajo, le va a hablar, no, el virus no se combate con antibióticos. Si se irrita la membrana y le cae bacteria, sí, pero hay que preferiblemente que no le caiga bacteria para evitar el antibiótico, porque después viene agarra más fuerza de la bacteria y el día de mañana ese muchacho va a necesitar muchas unidades de antibiótico para curarse cualquier gripecita. Y le hace una explicación y las personas se dan cuenta, oye, este señor sabe, conoce su área de trabajo. Bueno, la analogía en el sistema educativo es que llega a la escuela el señor de la bodega porque hizo dinero y en nuestra mente enseguida lo catalogamos como que sabe mucho y lo que sabe es trabajar, pero vale, todo vale. El ingeniero, porque es ingeniero, pero el ingeniero es superior en nuestra jerarquía mental al que estudia educación. La mamá, porque es la que paga, si es una escuela privada. Y vienen y critican el sistema educativo. Que la escuela hoy en día no es como cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba eran así asado. Y yo sabía leer y multiplicar, y yo sabía reglas de 3, y entonces yo sabía cuando nació Simón Bolívar, y yo me sabía la historia. Y todo el mundo critica el sistema educativo. O mucha gente, pues. Yo hablo así, golpeado. Entonces, llega y muchos maestros bajan la cabeza. Sí, tiene razón. Es que a uno lo obligan a pasar un niño ahora. Entonces uno pregunta, yo sé, la universidad no le enseñó eso. El maestro debe defender, así como el médico bueno debe defender también el sistema educativo.
Si el maestro no sabe qué es el continuo humano, qué es la educación contextualizada, qué es la educación por competencias humanas, en el ser, en el convivir y en el saber, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos aquí son niños que irán convirtiéndose en adolescentes, que muchos de ellos ya apenas salen de la adolescencia ya se van a casar, ya salen con su barriguita, no estoy criticando, pero es el mundo que avanza, continuo humano. Debemos formarlos, es para la sociedad que van a vivir, los raspes o no. Ellos van a seguir hacia adelante, el mundo no se detiene porque te rasparon 10 alumnos, no, al contrario, nosotros lo frenamos. Pero el niñito que va raspado en matemáticas, ni se te ocurre estudiar ingeniería. El niñito que va raspado en inglés, bueno, más adelante tal vez hasta lo agarre. Ahora pregunto, ¿y qué es un continuo humano? ¿Y qué es una competencia? Una competencia es formarlo en el ser, en el saber y en el convivir. En el ser, que sean buenas personas. Hay muchos profesionales que no lo tienen ni en su casa. No, es profesional, pero apenas ganó dinero y cosas, abandona a su familia. En el convivir, en el ser. ¿Cuánto no les da pena cuántos abogados? No les da pena estar rayados. No, lo de educación estamos rayados, lo de derecho estamos rayados. Sí, donde sea dicen que somos ladrones. Y ahí se ríen. No les pega un poquitico el corazón que son profesionales de una carrera rayada. El ingeniero, Dios tiene que saber primero, que si voy a hacer una obra me tienen que dar 10%, yo les pago al que me dio la obra. Es decir, los antivalores, la corrupción. Eso es algo para tomar en cuenta, no para reírnos. El médico que no le importa diagnosticarte lo que no es, te hace los exámenes que no necesitas. Esos son antivalores, todo eso. Entonces, en el ser y el convivir, no solamente el saber. Nuestro sistema educativo se dedica mucho al saber. Y por eso es que no hemos transformado la sociedad. En el convivir y en el ser se dedica a los medios de comunicación, la televisión, para convertirnos en una sociedad consumista. Y ellos sí nos han creado un nuevo perfil lleno de antivalores, lamentablemente. Bueno, utilizando las ciencias, utilizando lo que se le da al niñito en comiquitas, utilizando lo que se le enseña al niño de adolescente en los programas juveniles, utilizando las propagandas con mensajes subliminales, por años, porque la polar, yo te tengo aquí desde hace 150 años, porque yo te di tetero, porque tú comiste arepa por mí, y entonces le ponen la musiquita, y cuando tú vienes a ver, ellos son los verdaderos, ellos son los que me han dado a mí. Agradezco a la polar. Sí, el mundo lo va percibiendo. Y no percibimos el agradecimiento, a veces ni a la misma familia. Vivimos estos mismos valores. Esto lo utiliza en ciencia, es decir, los descubrimientos de la ciencia lo utiliza la publicidad. Los descubrimientos científicos para la educación lo utiliza la publicidad. Y el sistema educativo, lamentablemente, no lo está utilizando. ¿Por qué? Porque lo está utilizando de carambola, pero cuando tú te partiste esta cartelera así hacia atrás, no hay una respuesta. ¿Por qué los niños de Venezuela comienzan a los 7 años en primer grado? La respuesta en mis entrevistas, bueno, se lo obliga el gobierno. Tú puedes meter un niño de 5 años, 6 años en primer grado. Resulta que la respuesta es porque en el psicocognitivo, que es biología, del desarrollo de la biología del cerebro para aprender, dice que un niño antes de los 6 años está en el pensamiento concreto. Un niño de los 6 años, está en el pensamiento preoperatorio, y eso tiene una característica y una función especial. El preoperatorio es el niño de kinder, y ellos van transformando ese pensamiento y su cerebro se va madurando y desarrollando y creciendo y comienza a ser capaz de recibir lo que es la primaria después de los 6 a 7 años. Esa es la respuesta científica. No porque lo obliga el gobierno, el gobierno lo pidió debido a que la ciencia lo dice. ¿Por qué queda tanta cultura en la escuela? Porque el psicosocial se dice
que la pertenencia se forma ante los 11 años y la identidad ante los 14 años. Es decir, la respuesta está en lo que se estudia y en lo que no estamos manejando. Y si yo lo puedo decir en 2 horas, yo creo que la universidad en 5 años tiene mucho tiempo para formar. Ahora voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo entonces de lo que es la aplicación de la ciencia. Un ejemplo. Yo voy a hacer una comparación. Que yo fabrique un carro y yo hago un estudio del suelo, de la salinidad, de la altura, de las costumbres venezolanas y hago aleaciones del material, del metal, del motor y hago la estructura del carro. Y el carro va a parecer un carro normal. Va a tener un volante, va a tener 4 ruedas, va a tener un asiento. Parece un carro normal. Y vemos el carro, oye, se parece a un modelo tal, se parece a un modelo tal. ¿No? Okay, la gente cada quien le ve una forma de un modelo. Ese carro, ¿dónde está la diferencia de ese carro venezolano? Y yo saqué la cuenta y ese es el mejor carro que hay para Venezuela. Y lo explico científicamente, pero la diferencia está dentro del carro. Es decir, el material, la metal, la tecnología que utilicé. Ok, estoy con una analogía. Ahora resulta que yo me metí en el carro y salí a probar el carro y choqué el carro. Una mente mediocre dirá, no, provoca, tremendo científico, chocó el carro. Enseguida mucha gente cae en la trampa y dice, oye, como que sí. ¿No? ¿Y por qué chocaste? Pregunto yo, ¿y qué tiene que ver mi forma de manejar con la tecnología que tiene el carro adentro? ¿Me da cuenta? Caemos en las trampas de la mediocridad. Porque qué importante es criticarnos. Entonces, muchos docentes en Venezuela critican a Jean Piaget por alguna práctica que hizo en la pedagogía. Un hombre que nació en 1895, en aquella época. Entonces lo estamos criticando para no aceptar ciencia. Nosotros mismos nos metemos en las trampas. Ese carro, resulta que lo que pasa es que yo soy mal chofer, pero soy buen científico, buen ingeniero. Ese carro es el más perfecto que tenemos. Bueno, ese problema vamos a llevarlo ahora al sistema educativo. El sistema educativo debe estar construido bajo el problema, bajo el cambio de lo que es la necesidad del venezolano, la idiosincrasia del venezolano, al decir a contextualizar dónde está la costumbre del negro, la del centro, la del caraqueño, la del llanero, las costumbres de los que viven en la frontera, las necesidades de trabajo, donde hay turismo, donde no hay turismo. No podemos estar recibiendo lineamientos desde el Ministerio de Educación para resolver los problemas de un país. No, pero debemos ser ingenieros en cada escuelita. Ok, no serán todos los maestros, pero siempre debe haber el constructor, el que entienda estas cosas, para construir la educación contextualizada y por competencias humanas. Aquí ya se entendió lo que es la contextualización con este ejemplo y con esta analogía. Ahora voy a decirle un ejemplo para que no se lleven esta idea. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación por competencia? El efecto que causa. ¿Y qué compite o qué combate? La educación por competencia combate la educación por contenidos. ¿Qué es contenido? Miren, yo cuando comencé educación, había un libro así, de grueso, de todos los contenidos de primaria, gruesísimo, y eso era el contenido número 1 de los deportes. Había una deporte que me decía voleibol, basquetbol, futbolito, natación, béisbol. Entonces el profesor agarraba, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto. Querían dar natación, donde no había piscina. Yo me arreglo, pues vamos a hacer movimientos en el aire. Entonces la pregunta es, ¿y para qué te servía eso contextualizado para tu sociedad? No, pero eso era una cuestión vieja que ahora se quiere corregir. Pero se está corrigiendo, en cierta forma, pero como no conocemos el concepto, lo que es la contextualización, al final damos lo mismo. Todavía lo que nos gusta es que nos den un libro. Cuando el sistema educativo bolivariano le decía a la sociedad, debemos ser creadores de textos, ¿no? Y yo decía, pero aquí no y nos entregaba el currículo, pero aquí no dice lo que tengo que hacer, es que tú tienes que fabricar
Tienes que ser un ingeniero de la educación, un ingeniero de la sociedad. Estudiar tu contexto. Si yo hoy vivo aquí en Valencia y mañana por algún motivo de mi vida o una de las maestras está en Valencia y se mudaron para Trujillo, la otra se mudó para Carúpano, hay otra que se fue para Chile. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? Llevarse lo que estaba dando aquí en Valencia para allá. Apenas llegue a donde se mudó, debe salir a conocer fuentes de trabajo, de qué vive la gente, cuál es su cultura, cuál es su cultor, cuál es su historia del país, de héroes, cuáles son sus problemas. ¿Cuánto tiempo puede tardar en eso? ¿Una semana? De repente en el camino aprende más. Pero ya con lo que en una semana recogió, hace el plan donde esté, contextualiza el nuevo plan. Pero te empiezan a llegar a Caracas los lineamientos y te dañan todo. En este caso, no sé si en Santiago estará igual. Pero el no saber contextualizar procesos. Ahora vuelvo al tema de con qué se combate entonces la cultura del contenido. La cultura del contenido es que no me dejas, yo voy a hacer lo que está en el papelito. Clase dada, clase evaluada, clase olvidada. Clase dada, clase evaluada, clase olvidada. Resultado, una sociedad con pensamiento lineal, no complejo. Una sociedad de profesionales dominados por la manipulación mediática. ¿Y para cómo combatimos eso, señores? Una sociedad que a veces da pena escuchar comentarios de la gente, conclusiones de la gente, análisis de las cuestiones sociales. Bueno, entonces, si agarramos un muchachito, así como le expliqué, de un barrio donde no tiene mucho repertorio de vida, que el niño solamente de la casa a la calle, juega el metro aquí, pelotica aquí, no ha salido de esta zona. Ese niño, empezamos a preguntarle de otros países y a hacer tecnología. Vamos a usar la palabra. Hágame descripciones. ¿Se acuerdan cuando le de Vygotsky? Ese niño va a ir descripción, y va a llegar raspado. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntes de muchas cosas no va a saber. Cuando tú le preguntas de las cosas que él conoce, él va a ir escribiendo, va a ir analizando, va a ir investigando y va a llegar a la universidad con herramientas, no con conocimientos, pero muchas herramientas. El niño de otro sector que ha viajado en avión, ha jugado en otro país, la mamá es extranjera, habla 2 idiomas. Este niño se le va a hacer fácil describir, de toda la descripción que yo le estoy dando, todas las descripciones, describe este país, describe el mapa, como conoce más palabras. Cuando yo le explique algo, como conoce tantas palabras, se le hace más fácil. Va a llegar a la universidad con condiciones por encima del otro. Pero cuando tú enseñas por competencias que son respeto, responsabilidad, descripciones de tu contexto, tiene más, ok, pero cuando llega a la universidad llegan en similares condiciones. Simplemente, como ya es adulto, hará pequeños cursos y estará a la par en poco tiempo para avanzar. Entonces no es que estamos pasando los niños, es que el maestro no ha entendido todavía, no ha estudiado que no es pasarlo, es educarlo en competencias, no en contenidos. Cuando tú le educas en competencias, entonces tú le puedes decir al de la bodega que te vino a decir que sabía mucho porque en su época estaba mejor, mira, esta educación en competencias es así, asado. Y requerimos de tu ayuda en tu casa con estas tareas que te voy a mandar. Es decir, no negar la tarea social, en el ser y en el saber. Estar pendiente de esas cosas. Pero la parte del saber es por competencias. ¿Competencia qué significa? Pensamiento lógico, descripción, narración. Resulta que así son los libros vivos para llegar a parafraseo. Un niño de 6º grado que parafrasee está bien, porque el psicosocial y el psicocognitivo lo dicen, no lo digo yo. Entonces la educación por competencia te lo está pidiendo. Hasta ahí llega el niño. Si tú le empiezas a meter análisis y síntesis,
Y de paso lo raspa porque no analiza y síntesis. Miren, yo decía, hay muchos adultos que todavía no saben analizar y sintetizar. Está frustrando a ese niño. Y el psicosocial te dice que a esa edad se forma la inferioridad del ser humano. Erik Erikson. Voy a escribirlo aquí. Erik Erikson. Psicosocial del ser humano. La que etapa desde que naces hasta la vejez. Se lo recomiendo porque si yo me pongo a dar cada clase no son 5 horas, se quedan 50 horas. Entonces, cada quien lo busca, lo investiga y lo va a ver y eso ayuda mucho por conciencia a formar a nuestros hijos y nuestros adolescentes y hasta autoevaluarnos a nosotros en qué etapa estamos y dónde voy a mejorar. ¿Ok? Este se dedicaba a lo psicosocial. Eso se quiere decir. Psicosocial. Aspectos psicosociales. Y ahí te da la respuesta. Tú lo manejas y podemos hablar con paciencia, con paz y con conocimiento de lo que estamos formando. Porque la educación no puede ser, tampoco no debe ser solamente pensando en individualidad, formar un individuo, no. La educación, construyendo una sociedad, debe pensarse en las masas. Es decir, las masas de niños están en el pensamiento preoperatorio en los preescolares. No, este ley escribe, él, felicitaciones, sobresaliente. En evaluación se dice sobresaliente. Este niño analiza y sintetiza y tiene 11 años. Muy bien, sobresaliente. Pero a nosotros nos interesa que describa, narre y parafrasee. Cuarto, quinto y sexto. Está bien en sus competencias. No, que no se sabe cuándo nació Simón Bolívar. Su competencia dice que parafrasea. El metacognición dice que él sabe otras cosas. No somos una línea, somos un complemento de muchos aspectos de la sociedad, de muchas necesidades y mucho diferencias y gustos y sobre todo esa de necesidad. Yo aprendo lo que necesito, lo que me gusta. Ok. Entonces, le da respuesta entonces al de la bodega, le damos la respuesta. Esto es lo que pasa cuando la educación es por competencia. La evaluación, ahora, no es que lo pasemos para regalarle el año, eso era la educación elitesca. Nuestra educación es humanista. Los vamos llevando, no pasando, año a año para formarlos en el saber, en el convivir, en el saber, en el ser. De repente sabe menos, sabe más, sabe mucho, pero no estamos evaluando solamente saber, sino también convivencia. Hay que pasarlos. Sí, hay maestros que lo están pasando, pero el error no es el sistema educativo, el error es ese maestro que no se ha actualizado. Y el sistema educativo que no se ha dado cuenta de lo que yo les estoy enseñando aquí a ustedes. Sí, que yo tengo que ser crítico aquí, porque si voy a grabar esto, no voy a estar diciendo, todo está bonito, son lindos. No. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para eso no hago nada. El sistema educativo, como no maneja tampoco bien esto, porque son malos, porque el gobierno no sirve. No, porque somos una cultura que está repitiendo lo mismo. Si después de mi explicación vas a seguir oponiéndote, estás muy bien, pero investiga primero y oponte. Porque yo opino, no, porque la ciencia dice o la ciencia no dice. Y yo hasta el momento he hablado de lo que dice la ciencia, porque yo me estoy basando en que no conocemos ciencia de la educación, no somos ingenieros de la construcción de una sociedad, estamos resolviendo el problema en el camino. Mañana mataron a alguien por allá, mañana mataron a una esposa, mañana hay que hablar del feminismo, que nos declararon cuestiones de la mascarilla, mañana todo el mundo mascarallar, que hubo una guerra por aquí, mañana todo el mundo llena la escuela de palomita de la paz. Pero eso no se educa así. Le voy a mostrar para terminar esta parte, esto que tengo yo aquí. Ya vengo acá. Año 2009, yo hice esto. Así como un niño se le forma de los 5 años y se le enseña algo a los 5 años, otra cosa a los 6 años, otra cosa a los 7 años. Esto significaba esto. Un niño de 10 años, en el año 10, debe estar cumpliendo el año que viene 21 años de edad, correcto. Un niño de 15 años, más 10 serían
25 años de edad, que estuviera cumpliendo 25 años de edad. Entonces, cuando yo hice esto, era para intentar explicarle al sistema educativo, y esto lo llevé a Caracas, el Ministerio de Educación de la época era Héctor Navarro, traidor a la patria hoy en día, era el ministro de Educación. Lo agarraron, yo lo agarré, más nunca me llamaron para tomarme en cuenta, excepto Mario Silva, lo nombró por televisión un día y agradeció. Ok, la idea de esto era explicarlo. Si este niño tiene 9 años aquí va a tener 10, aquí 11, aquí 12, aquí 13. Y el presidente Chávez en ese momento llamó esto la era bicentenaria. Nosotros, como somos más papitales, papá, no se dice era. Eso no es una era. Oye, está bien, pues la ruta de la era bicentenaria. Siempre buscamos las trivialidades, las tonterías, no avanzar. Ok, llámalo ruta, llámalo era, pero es la bicentenaria que pretendía Chávez. Ya estamos en el 21. Y este niño de 10 años, hoy tiene 21 años, a lo mejor está en Colombia. Hicimos la tarea de 10 años. Nosotros nos explicaron, esto era para haberlo tenido 3 años por adelante. En este momento estamos a menos de un año del bicentenario de la batalla de Carabobo, que es frustración para mí. No hemos formado el perfil. Y este año el campo de Carabobo está cerrado. Todo el año va a estar cerrado. Porque vamos a hacer lo que siempre se hace. Una gran fiesta el día 21, el día 24 de junio. Un gran discurso, mucho fuego, muchas cuestiones. Ese día nada más. El campo de Carabobo le van a hacer una obra bien bonita. Pero resulta que en el año 1975, el campo de Carabobo cumplió, 71. Cuando cumplió 150 años, se le hizo la autopista hasta Campo de Carabobo, se le hizo el diorama, el mirador, todo un compendio de sitios turísticos para la familia ir al Campo de Carabobo. Todo eso que conocemos hoy en día, los más jóvenes, eso que ustedes conocen, se hizo para los 150 años en el pleno gobierno del doctor Rafael Caldera. Por cierto, ya que lo he dicho varias veces, me obligo a decirlo, pues si soy de izquierda, si soy chavista, pero como es mi forma de ser, tengo que decir lo que está mal. ¿Verdad? No se me dio la oportunidad como es, bueno, lo voy a dejar hacia la sociedad, pero para que lo analice. No como una falla del gobierno, sino como una falla social, de repetir las cosas. Y dijo un día Lenin, un pensador político ruso, dijo: si no conocemos a fondo el porqué de las cosas, ese pueblo puede convertirse en simples gritadores de consignas. Ojo, simples gritadores de consignas. Entonces, fíjense, así es lo que yo pretendía explicar con esto. Este niño se le enseña el psicocognitivo en el saber, responsabilidad, respeto. En el nacionalismo, las fechas del bicentenario, hacia dónde vamos, para que cuando tuviera 21 años, respeto, voy a hacer un paralelismo. Aquí el respeto y el trabajo desde preescolar, trabajar con disciplina. En primaria, que serían estos 3 años, sería responsabilidad, cooperación en el convivir. En el trabajo sería cumplir con su tarea, y en el saber los temas contextualizados. Y este era uno de los temas contextualizados para que pudiéramos llegar aquí con un perfil en masas en un país con nacionalismo. Lamentablemente todavía estamos en el 21 y he visto muchas fallas en muchos sectores universitarios, militares y civiles. Fallas del conocimiento de la historia. Cuando por un lado el conocimiento y por otro lado el corazón. Entonces agarramos la bandera como un signo de guerra política y no lo estamos utilizando como debe ser. Sobre todo ese sector que se dejó llevar a la violencia. Es el sector que estuvo contra un gobierno que en vez de decirle agradezco, gobierno, lo que está haciendo por mí, porque el valor del agradecimiento no lo tenemos. Fíjense Brasil. En Brasil se hace una encuesta. ¿A qué le debes tú las viviendas que han tenido los brasileños? Dice, primero a Dios y segundo a mi esfuerzo. Y nadie le agradecía a la revolución de los trabajadores de Brasil. No sé cómo que se llama.
en la revolución. Entonces nosotros, en el sistema, si tú enseñas el agradecimiento y no explicas por qué y a quién vas a agradecer, la familia no lo va a hacer. Y menos un país como Venezuela, que ha recibido 5 millones de gente de Colombia y 7 millones de extranjeros. Porque cuando vienes al sistema educativo, hijos de gente de otro país, la gran mayoría de ellos, sus padres no le enseñan el nacionalismo. Pero si los hijos de los venezolanos están agresivos hablando mal del país, entonces, ¿qué está haciendo el sistema educativo? ¿Cómo formamos nacionalismo? ¿Cómo formamos el valor del ser y del convivir? Con las herramientas, con todas las herramientas que no las estamos teniendo. Entonces, así es como se enseñan las competencias humanas. Esto es competencia humana, de identidad, de los valores de la identidad. Las competencias humanas del saber tienen aquí. Del convivir, tú tienes que convivir. Fíjate este ejemplo ahora. Una mujer, una profesora, un día me preguntó, cuando yo estaba exponiendo eso, profe, ¿cómo expongo yo el 12 de octubre, que ahora hay que llamarlo resistencia indígena? ¿Cómo es que, si lo que pasó fue que Colón vino y nos descubrió? Y yo me preguntaba así, ¿y cómo lo expongo? ¿Qué le digo yo a los niños? Entonces, aprendan esto. No, ese es el tipo de maestro que tiene la mente en contenidos. Cuando tú tienes la mente en contenidos, tú enseguida te vas al hecho del término de la teoría que les vas a enseñar. Ese es el bodeguero que viene a criticarte a ti. Mira, que yo sabía tal cosa. No, yo sabía por regla de 3 y yo calculo mi cosa. Ok, te felicito. Dios te bendiga tu mentalidad y tu inteligencia y tu memoria. Pero eso no es educación. La educación ahorita es por edad, es progresiva y continua. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para que vean cómo se enseña por competencia. Niños, vamos a dar, esa maestra era de segundo grado. Entonces, si tú estás en quinto y primer grado, con que convivas por lo menos 15 días antes del acto, un acto, y convivas la cartelera, convivas la explicación. Te vestiste de indio, te vestiste de negro, porque si estoy en Barlovento o estoy en Botulanda, voy a vestirme de negro. Si estoy en los Andes, estoy en Oriente, me voy a vestir según la raza y según la historia que tenga la región. Voy a vestirme y voy a formar amor, voy a despertar las hormonas, lo que hacen las comiquitas en la escuela paralela para lavarnos el cerebro. Lo vamos a hacer en la escuela. Vamos a despertar las hormonas y vamos a bailar tambor, vamos a bailar mare y vamos a jugar juegos de indio y vamos a hablar sobre el orgullo de ser indio, no de la historia. La historia se la voy a dar en 4º grado. ¿Captaron? Que rompamos ese esquema de contenido, del tema dado, del tema que me tiene que decir qué es lo que yo voy a enseñar. Y después yo tengo el poder de evaluarte. ¿Cuáles son los indios de Guayana? Ah, no sabes, está raspado. Yo te lo dije. No, vale. Lo importante es, somos indígenas, sí, y estamos orgullosos, sí, y seguir con el contexto. Pero que haya aquí orgullo de ser indio. Porque el sistema de medios de comunicación, ¿cuánto tiempo llevo explicando? Ok. En el siguiente punto voy a colocar esta lámina para explicar esa parte, cómo el sistema de comunicación nos influye en la transformación social que el sistema quiere, pero no es que la escuela formal debe hacer. Bueno, entonces vamos a descansar un ratico. Este video espero que se haga en grupos, lo estudien, y el próximo video es el mismo tema, pero la continuación del mismo tema. El tercer video es un tema dedicado al escepticismo a la ciencia, y a partir del 4º video en adelante voy a explicar todos los conceptos de educación. Entonces, gracias, vamos a descansar un ratito.